Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Para muchos ha sido fraude, para muchos no es legítima la elección del señor Maduro. Vamos a hablar al respecto de la elección de Maduro y por qué es importante las elecciones en Venezuela para Colombia. Hola Oximandias, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Por qué es tan importante? Porque una de las principales migraciones que tiene Colombia es la venezolana. Eso ha sido un impacto social para Colombia en cuanto a recursos, economía, salud. Recuerden que la constitución política de Colombia permite la salud a los extranjeros por orden constitucional. Entonces el impacto que pueden tener las elecciones es tremendo, es tremendo. Y que haya ganado el señor Maduro, para mí, pensando por mí, no está bien. No está bien que una persona se reelija. Lo he dicho en este live, lo he dicho varias veces. No estoy de acuerdo con la reelección de Maduro, no estoy de acuerdo con la reelección de Bukele, no estoy de acuerdo con las reelecciones, no estoy de acuerdo con la reelección de Uribe. Entonces, si yo voy a criticar a Uribe porque se hizo reelegir y nos hizo un mal, esto también tiene que ser coherente. El señor Maduro se ha graduado como dictador, esto es una dictadura. Esto es una dictadura ya, eso nadie lo puede negar. Lo de Venezuela no tiene nombre. Eh, no se ha hecho el reconteo de los votos con verificación internacional, lo cual es más preocupante. Eh, yo no creo mucho en las encuestas, pero las encuestas daban como ganador a su contrincante, pero igual. Ese momento en que son los militares los que dan los resultados, pues apague y vámonos. Apague y vámonos. Eso ya no tiene presentación, eso no tiene nombre. Entonces, eso es muy delicado. Y yo no estoy de acuerdo. El solo hecho de que el señor Maduro se haya puesto como candidato, pues ya da muy mala espina. Lo que me sorprende, y es lo que yo quiero entrar a analizar, que ha pasado en Twitter a través de un tweet que yo puse, es que la gente dice que la dictadura de Bukele y la dictadura de Maduro que no son lo mismo, que la de Bukele es más chévere, que la de Bukele es más joven porque es una dictadura con tenis y la hace un millennial. Entonces que esa dictadura sí se tiene que respetar, que esa dictadura sí es buena, esa dictadura de Bukele sí es chévere. Esto pasó hace 16 horas, CNN en español dio como ya ganador al señor Maduro y empezó esto. Entonces la oposición en Colombia, muy madura ella, sus principios, llamando a una revolución, llamando a un magnicidio. Imagínense ya dónde van los uribistas en Colombia. Yo no creo que esa sea la solución para el problema de Venezuela. También hay otros factores, los bloqueos comerciales. ¿Quién habla de los bloqueos? También hay otros factores, como el famoso cerco diplomático de Duque, porque no nos metamos mentiras. La migración venezolana existía, pero cuando al señor Duque le dio por hacer un cerco diplomático, apague y vamos. Se disparó la migración colombiana, de venezolana, se disparó totalmente. O sea, que si tenemos la cantidad de millones de venezolanos en Colombia es gracias a Duque, porque al señor Duque le dio por no dejar entrar comida a Venezuela. Al señor Duque le dio para que los venezolanos no pudieran hacer comercio, no pudieran hacer tratados con Cúcuta y Norte de Santander y los Santanderes. Al señor Duque le dio por eso. Entonces todos los problemas los estamos reciclando gracias a Duque. Pero ahorita los muy descarados están preocupadísimos por Venezuela. Están preocupadísimos por Venezuela, con la xenofobia tan terrible que le tienen a los venezolanos. Y están preocupados por Venezuela. Yo he visto en redes sociales
y también en la vida real, que piden limpieza social a los venezolanos, que porque son una plaga. Y ahorita están diciendo y están preocupados. Ahí sí no sean hipócritas. Entonces a ustedes no les interesa. A ustedes no les interesa a los venezolanos, a ustedes no les interesa el pueblo uribistas. A ustedes les interesa es el cuento del castrochavismo. ¿Ah? Es, es un cuento del castrochavismo, del castrochavismo, del castrochavismo. Sí, es una doble moral, Angelita. Es una doble moral estúpida. Y también empezaron esos trinos estúpidos que el castrochavismo, que eso va a pasar en el 2026 en Colombia, que el dólar va a subir, que ojo Colombia, ya empezaron Vicky Dávila, ya empezaron a utilizar. Entonces, ¿están preocupados por Venezuela y por el pueblo venezolano o están preocupados y haciendo campaña para el 2026 otra vez con el cuento del castrochavismo que viene del 2016? Entonces, ¿quién los entiende? Y además, que me parece a mí supremamente hipócrita que digan que la dictadura de Bukele no es una dictadura, que la reelección de Bukele sí se podía hacer, que es así, esa dictadura sí es buena, que no importa que Bukele haya cerrado establecimientos periodísticos, medios, no importa, es Bukele. No importa que Bukele haya dirigido o se haya apropiado del poder legislativo, judicial y ejecutivo, no importa. Eso tampoco importa. Esa dictadura sí está bien. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos, señores uribistas? O sea, si la dictadura es de derecha, está bien. Pero si la dictadura es de izquierda, ¡ay no! ¡Horror! ¡Qué horror una dictadura de izquierda! Si el señor Uribe es el que reelige, estupendo que se reelija Uribe. Inclusive he escuchado que se presente en el 2026, que ojalá Uribe se presente en el 2026. Ah, pero si Petro se quiere reelegir, no, ¿cómo se les ocurre que Petro se va a reelegir? ¿Cómo se les ocurre? Dictador, castrochavismo. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Mm? ¿Mm? ¿A qué me dice acá Fer, pero Bukele no se define de derecha. Y entonces, si no define de derecha, ¿por qué lo aman los uribistas? Porque el señor utiliza tácticas de derecha. Así diga el señor que es de izquierda, así diga que le gusta el pueblo. No, ese cuentico no. Bukele es un dictador y Maduro es un dictador, punto. Segundo, permitir, basta de reelecciones como las de Álvaro Uribe, eso no sirve de nada. Basta de reelecciones como la de Santos. Yo aquí lo digo y lo sostengo, no estoy de acuerdo con la reelección. Y si Petro se lanza a la reelección, no lo apoyo, porque no, yo apoyo la democracia. La democracia, la democracia. Pero yo tampoco voy a salir a decir, como dijeron ayer los uribistas, que ya vamos a ver en varios tweets, que maten a Maduro. Yo no voy a pedir un magnicidio. ¿Qué les pasa? Ustedes saben las consecuencias donde en Venezuela haya un magnicidio. ¿Mm? Entonces, es una revolución. Que tumben a Maduro. ¿Qué van a ganar con eso? ¿Una guerra civil? ¿Y hasta internacional? Hombre, no sean brutos. Que los uribistas, ¿qué les pasa? Hasta para trinar. Hay que ser objetivos. Si es que se puede, pues, porque eso es un mito. Y empezaron con este guión. Colombia es castrochavista, Maduro es Petro, el dólar llegará a 20.000, la inflación. Ya empezaron. Ya la señora Vicky Dávila haciendo campaña en Revista Semana ya empezó. Entonces, dice, perdón, las reelecciones dañan el país. Yo no estoy de acuerdo, yo creo en la democracia, yo creo que si la Constitución dice que es para 4 años un mandato de una persona, pues que cambie, punto. Yo no estoy, ya lo sufrimos con Uribe, lo vamos a volver a repetir. Lo repetimos con Santos, entonces no aprendemos. Pero entonces yo lo que critico es que si se reelige a alguien de izquierda, malo. Pero si se reelige a alguien de derecha, ahí sí es bacano, ahí sí es chévere, ahí sí, como el señor Bukele es un millennial, él sabe lo que hace, está acabando con los delincuentes. No, qué maravilla, Bukele está... O sea, el solo hecho que los uribistas le crean a las pendejadas que hace Bukele construyendo cárceles, ya deja mucho que desear. Luicho, ¿cómo estás, mi Lucho? ¿Cómo vamos?
Me dice, mi doctor, ¿para qué se desgasta con esa gente? Ya los venezolanos deben defender su patria. No, sí, pero debemos por lo menos opinar y sacar adelante, por ejemplo, demostrarle a la gente que Bukele es un dictador. Dictador también. A mí no me salgan con ese cuento que Bukele es mejor que el señor Maduro. Eso es lo que yo vengo acá a explicar. Y por eso hice este live. Porque estoy impresionado con cómo están defendiendo a Bukele. Que eso es diferente, me dicen. Que eso es diferente. Y entonces empezaron los uribistas con este tipo de trinos. Miren esta cochinada. Esto no tiene presentación. Esto no tiene presentación. La verdad, esto no tiene presentación. Lo que trinó el señor Melquisedec. ¿A ustedes les parece esto racional? ¿A ustedes les parece esto democrático? Yo quiero escucharlos. Es tan grande el fraude que demoraron más de 5 horas en cuadrarlo, dice él. Lo lamento por Venezuela. A esa sátrapa solo lo sacarán a bala o huyendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, está un uribista en el siglo XXI, incentivando un magnicidio en un país como Venezuela y vecino de Colombia. Un golpe de Estado. O sea, ¿a ustedes les parece esto correcto? Se supone, y además otra incoherencia, es que se supone que los uribistas defienden la Constitución, el Estado de Derecho. Ellos no defienden el Estado social de Derecho. Ellos defienden es el Estado de Derecho. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Pero si defienden el Estado de Derecho, ¿cómo se les ocurre pedir un magnicidio? Los demócratas de derecha pidiendo guerra civil. Es una maravilla. Y Melquisedec, ese tipo, ese trino es de bodega. Es que, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Pero dice, una cosa es pedir conteo de votos y otra pedir un magnicidio. Total, yo sí estoy de acuerdo. Yo pido reconteo de votos, listo. Son muchos años de la izquierda y dañó al pueblo. En Colombia fueron muchos años de derecha y nos acabaron. Entonces, y no estoy siendo tibio, no estoy siendo tibio. Yo estoy diciendo, si vamos a criticar una dictadura, critiquémosla, porque la dictadura de Maduro es una dictadura. Pero también hay que medir con el mismo rasero al señor Bukele. ¿Por qué Bukele no es un dictador? Y ahora bien, y empieza también esto. Se robaron las elecciones. El papel de Petro Gustavo y Luis Guillermo Murillo en todo esto ha sido una vergüenza. Ahorita ya empezaron con un discurso de que la culpa es de Petro. O sea, ¿Petro es el culpable de lo que está pasando en Venezuela? O sea, ¿ya llegamos a ese nivel? No, pues que Petro era un don nadie, que Petro a nadie le importaba lo que decía Petro, porque ahorita están tan preocupados, están desesperados porque Petro no ha trinado. Están desesperados. ¿Que a qué hora se va a pronunciar Petro? ¿Que por qué Petro no se ha pronunciado? ¿Que Petro? ¿Dónde está Petro? Pero la semana pasada lo estaban criticando. No es que Petro trina mucho, es que Petro que se ponga a trabajar, Petro por qué mantiene en el Twitter. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos entonces? ¿Que se pronuncie o que no se pronuncie? ¿Por qué para unas cosas sí, para otras? Y son todos, los uribistas, los queridos tibios, están desesperados. La bruja de la cenilla. Ya saquen ese libreto que estábamos muy mal, muy mal. El país ha mejorado con Petro, de resto no. Y ha mejorado porque Petro se ha concentrado en las zonas rurales, en el campo. Y si Petro no hace la reforma agraria, este país no va a cambiar.
Porque lo digo desde ya, ningún presidente de derecha o presidenta de derecha o las tibias como Claudia López o toda esa, nunca harán una reforma agraria. Y si no hay una reforma agraria, el país nunca cambia. Olvídense de eso. El país seguirá en lo mismo. Y el único que ha incentivado una reforma agraria y la quiere hacer es Petro. Porque el uribismo tuvo 20 años para hacerla. No, no la quisieron hacer. La derecha tuvo 200 años. Inclusive desde Guillermo León Valencia, el abuelito de Paloma Valencia, no le dio la gana. ¿Cuál fue la respuesta cuando los campesinos le dijeron que hiciera una reforma agraria? Los bombardeó. Y después los uribistas se quejan que por qué tenemos una guerra, que eso es culpa de la guerrilla. Que el conflicto armado colombiano fue porque los guerrilleros se alzaron en armas porque sí. Hombre, no sean ridículos. Y siguen con ese cuentico de que Petro es el peor presidente. Olvídense de eso. Yo siempre lo he dicho. Las personas que dicen eso es porque viven en Colombia desde el 2022. Pero el nivel de la oposición en Colombia es bajito, bajito. Miren esta joya. Miren esta joya. Insto a las democracias del mundo a utilizar la fuerza de los ejércitos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Y eso supuestamente Jaime Arecibaleta, un tipo de Cali, que hace poco estuvo en una conferencia con la señora Vicky Dávila haciendo campaña presidencial. Es demócrata. Yo les digo, esto no es un demócrata. Si esto es el tipo de gente que los de la derecha quieren que vaya al poder, no van a ir a un demócrata, van a ir a un dictador. Esto no es un demócrata. Quieren un golpe de Estado, quieren una guerra civil, quieren un conflicto internacional y no les basta con el conflicto. Hace una semana decían que por qué Petro está metido en Palestina, que el Cauca, que pesar de ellos, ¿por qué están metidos en Venezuela? ¿Por qué? Porque Venezuela sí les da de qué hablar. El famoso castrochavismo. Ese sí. Dice Bruja las cenizas, primero la izquierda dañó el país. Ese es otro cuento. Yo creo que para ese debate, porque la gente está en ese debate absurdo, los paramilitares no hubieran existido si la guerrilla no hubiera existido. Y yo les puedo decir, no, es que la guerrilla no hubiera existido si los paramilitares no hubieran existido. Y nos volvemos en un debate bizantino y absurdo. Pero eso no es el trasfondo del asunto. Ese cuento es muy absurdo y muy maduro, porque esos argumentos los leo todos los días. No, es que si la guerrilla no hubiera existido, los paramilitares nunca se hubieran formado. Esos son los argumentos de la derecha. Esos son los argumentos. Yo creo que, Bruja, tienes que replantearte ese tipo de ideas que tienes sobre el país y mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, mirar hacia la historia, cómo se ha manejado el país, o solamente mire 20 años de uribismo. En 20 años de uribismo usted resume lo que ha sido la derecha en Colombia. Un horror. Un horror. Un horror. Es un horror. Bueno, dice Edersota 13, dice, váyase para la masacre de las bananeras y empiece a investigar desde ahí cómo se ha movido. Inclusive, el solo hecho de saber por qué se cometió la masacre de las bananeras ya les da una idea de por qué el país que tenemos. Eso es una simple idea. Porque para mí, si me preguntan a mí, que estoy acá con ustedes, ¿dónde inició el conflicto colombiano? Unos me van a criticar, otros me van a decir sí. Para mí inició ahí, en la masacre de las bananeras. Para mí. Porque el conflicto es un detonante del abuso del Estado colombiano y de los conservadores, o sea, de la derecha. Simple y sencillo. Dice que Uribe duró 8 años y no 20. Claro, ¿y quién puso a Duque? ¿Quién puso el primer mandato de Santos? ¿Lo puso Petro? Entonces, por este trino que yo hice,
Bukele se reeligió y los uribistas celebraron. Más de uno de acá de los uribistas que están acá, yo creo que celebraron y felices. Pero Maduro se reeligió y se enojaron. Entonces, ¿dónde está supuestamente la objetividad de los tibios y de la derecha? ¿Dónde está esa objetividad? Entonces, vuelvo y le repito, entonces Bukele es un dictador chévere. Es un dictador bacano, es un dictador millennial, un dictador en tenis, o cómo es el asunto. O es un dictador chévere porque tiene barba y no tiene bigote. ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Tiene algo que ver la barba o qué? O sea, es mejor ser dictador con barba que con bigote. Porque eso está muy raro. Porque el señor Bukele se religió apoderándose de los poderes públicos, judicial, legislativo y ejecutivo. Si me preguntan a mí, ¿cuál de los dos son unos dictadores? Yo digo los dos. Los dos son dictadores porque se apoderaron de los poderes públicos, porque hacen lo que quieran. Entonces me dicen a mí, entonces el discurso de la derecha es que Duque es que Petro es un dictador. Petro es un dictador y solamente ha aprobado una reforma. ¿Ustedes creen que donde Petro fuera un dictador, ya hubiera sacado todas las reformas? Y es como en el escándalo de los carrotanques de la UNRG. Dice que dándole plata es que para aprobar la reforma y solamente aprobaron una. ¿Cómo así? O sea, Petro dio plata para que aprobaran reforma y no la aprobaron ninguna. Ese cuento está muy reforzado. Y también le dicen que es un dictador. Un dictador y la Corte Constitucional le tumbó el Ministerio de la Igualdad. Entonces, ¿qué clase de dictador es ese que le tumban todo? ¿Qué clase de dictador es que la señora Vicky Dávila siga ejerciendo su derecho a la libre expresión, que yo no creo que sea libre expresión, sino creo que es calumnia e injuria, creo yo? Esa señora en una dictadura con Bukele o con Maduro, ya le hubieran cerrado ese antro. Entonces ustedes están, yo sí les digo, les has metido mentiras y mentiras y mentiras y ahorita volvieron otra vez al juego del castrochavismo, imagínense. En el 2016, castrochavismo, el cuento del castrochavismo. En el 2022, otra vez el cuento del castrochavismo. Y ahorita con las elecciones, otra vez el cuento del castrochavismo. Entonces, pero entonces yo digo, entonces el señor Bukele no es dictador entonces. Porque eso desde que puse este trino ayer, todo el mundo me dice, todo el mundo no, los uribistas me dicen que Bukele no es un dictador. Que cómo se le ocurre. Que cómo se le ocurre decir que Bukele es un dictador, que ese tipo que es genial. Entonces yo creo que están muy equivocadas las personas que creen que solamente hay dictadores de izquierda. No, señores, dictadores de derecha y por doquier. Y les doy un spoiler, como también lo puse en Twitter. ¿Sabe quién se va a reelegir también? Para que no se impresionen y para que vayan inventando argumentos más adelante. ¿Sabe quién se va a reelegir? Milei. Ese también se va a reelegir. ¿Ustedes creen que ese tipo va a salir del poder? Y ustedes, los uribistas, defienden a Milei y a Bukele a capa y espada, porque todos los días piden un Milei y un Bukele. Y ese tipo también se va a reelegir. Y se acordarán de mí cuando el señor se presente a las próximas elecciones, si es que hace elecciones también. Porque esa es la otra. Si es que hace elecciones el señor Milei. Entonces, dice por aquí, yo sigo leyendo, dice Pipe, a los uribistas de Colombia les sirve más Maduro para seguir alimentando el cuento del castrochavismo. Sí, pues es que ese cuento ya, claro. Es que para ellos era muy fácil. Si ganaba Maduro, castrochavismo. Pero si ganaba la derecha en Venezuela, la derecha derrotó a la izquierda, entonces eso generaba debate y eso decía, bueno, eso es algo bueno para el 2026, Colombia tiene que seguir ese ejemplo.
Entonces, por toda parte ellos ganaban. Los medios de derecha por toda parte ganaban. Para ellos era todo. Entonces, como perdió la derecha y el señor Maduro se reeligió, entonces ahí sí vinieron con el cuento del castrochavismo. No, cuidado con Colombia, que no nos vaya a pasar en el 2026, que cómo se le ocurre, mire, porque Vicky Dávila está diciendo eso. ¿Mm? Hola, política del cambio, ¿cómo vas? Ya recuperaste la cuenta. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a subir gente para que hablemos un ratico. Dice, nadie quiere una reelección, señor Juan. Yo no estoy de acuerdo con una reelección de Petro. Yo no estoy de acuerdo. No se puede justificar, exactamente, no se puede justificar una reelección. Para nada. Pero a mí lo que me molesta es que la gente justifique la reelección de Bukele. ¿Pero por qué la justifican? Eso es lo que yo quiero comprender. Eso es lo que yo quiero comprender porque la gente justifica la reelección de Bukele y eso no tiene sentido. Entonces miremos algunos comentarios. Dice Andrea, la derecha es así. Consejeros vendo, pero para mí no tengo. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Dice Alex Arias, lo de Maduro es impresentable. Justificarlo con Bukele es un despropósito. Escuchen esto. Es obvio que se robaron las elecciones, ahora les toca aceptar la reacción del mundo. Pero ¿por qué la de Bukele si es buena? ¿Por qué? Si se hizo reelegir también de manera fraudulenta, cooptando los entes del Estado. ¿Por qué esa sí es buena? ¿Mm? Dice, comparación tan estúpida. ¿Cuántos salvadoreños huyeron del país? Miles de personas han huido del país. Y a miles de personas se le han vulnerado los derechos. Es que esa es la otra. Es que la gente cree que es sino ir a capturar personas con tatuajes y listo, se arregló el país. Y los falsos positivos que hay. ¿Mm? Entonces, y dice acá, fácil porque el pueblo sí lo apoya y Petro no lo quiere ni los hijos. ¿A ustedes creen que a Maduro no lo apoya el pueblo? Hay chavistas por toda parte. ¿Ah? Dice Blanca Carrillo, sí, reelección de Petro. Bukele es bueno porque les hicieron creer que es un buen dictador. Sí, es que yo lo llamo el dictador cool. La derecha en el mundo, y el problema es que el señor Bukele es publicista. Entonces él sabe manejar ese tipo de propaganda política. Entonces él le quiere decir a las personas que él es un dictador chévere. Entonces él llora y él pone sus cuadros en la entrada del aeropuerto internacional de San Salvador. Y entonces se presenta como alguien totalmente pulcro. Pero señor, es peligrosísimo. Escuchen esto, el 80% de los salvadoreños quieren a Bukele. ¿Ustedes creen eso? Yo no creo eso. Yo no creo eso. Es como decir que el 80% eligieron a Bukele. Y si lo eligieron, los engañaron. Pero ahí está otra vez. ¿Por qué la dictadura de Bukele si es buena y no la de Maduro? ¿Mm? Esto es interesante. Lo que dice Gio es interesante. Se les llena la boca diciendo que Petro no es relevante, pero están atentos a lo que vaya a decir sobre las elecciones de Venezuela. Están como hienas desesperados por comérselo vivo por si felicita a Maduro o por si rechaza los resultados. Igual lo van a criticar. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué creen que debería decir Petro? Los leo al respecto. Decir, ¿se robaron las elecciones? Porque las consecuencias de eso son tremendas, porque somos vecinos. ¿Qué genera eso? Una crisis diplomática. Entonces lo van a criticar. No, Petro nos metió en un problema diplomático en la frontera, puede provocar una guerra, la Cancillería colombiana no sabe manejar los problemas diplomáticos. ¿Ah? Pero si dice,
No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, entonces ahí todo el mundo le cae. Los uribistas ahí me van a decir que sí, que Petro es castrochavista, que se lo dijimos, que cómo se les ocurre votar por un castrochavista, que nos va a pasar lo mismo en el 2026. Entonces, el uribista es como los niños, por toda parte quieren ganar. Ellos por toda parte quieren ganar. ¿Ah? Por toda parte quieren ganar. Por toda parte. Son como niños chiquitos, por toda parte quieren ganar. Y eso es una estrategia de comunicación y de propaganda que hacen diariamente. Siempre la hacen, siempre la hacen. Y entonces la responsabilidad está en ustedes en creer o no creer. Pero yo sí les digo, si ustedes creen que el señor Bukele no es un dictador, están jodidos, están jodidos. Van a votar muy mal en las próximas elecciones. Dice Wally, ya empezaron los demócratas a pedir y exigir que maten a Maduro desde la comodidad de su sillón. Sí, eso fue inmediato, que lo maten. Y son demócratas, supuestamente. ¿Ah? Dice Yamile Vergara, los buitres salieron detrás de la carroña y engañar diciendo que los mismos va a pasar con Colombia. Sí, nos están diciendo eso, que el castrochavismo, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, recuerden el dólar de 10.000, recuerden es que nos vamos a convertir en Venezuela, recuerden que la inflación se iba a disparar. ¿Mm? Dices Serlay, ya deja a sus políticos quietos, pero no hay que repetir. Dice Bruja, estás atacando a la derecha, tienes algo contra la vida. Yo no tengo nada. Los que están exigiendo muerte y guerra son los uribistas, yo no. Yo exijo democracia. Pero si no estás escuchando un like, yo no estoy de acuerdo ni con el magnicidio ni con una guerra. Y eso es lo que están pidiendo ustedes los uribistas. Y estoy seguro que más de uno está de acuerdo con eso. Con que maten a Maduro, con que haya un magnicidio, con que haya una guerra civil. Yo no estoy de acuerdo. Eso no soluciona nada. Eso no soluciona nada. Yo lo que exijo es un reconteo de votos con verificación internacional. Entonces, acá los únicos que están pidiendo y solicitando violencia son los uribistas, como lo acabo de mostrar en los tweets, que son una grosería. Impresentables. Impresentables. Entonces el señor Gabriel Boric, pues el señor sí dijo, no, esas elecciones están muy raras, exigimos una verificación, ustedes saben el trino del señor Boric, y entonces ahorita el señor Boric, por arte de magia, ya no es comunista, ya ahorita los uribistas le llaman demócrata. Todos salieron en su defensa, tan convenientes, ¿no? Tan convenientes. Hace una semana el señor Boric para los uribistas era el diablo, era otro Maduro. Que cómo se le ocurría, que acabaron con Chile, que Chile el comunismo se lo acabó. Pero hoy ya por arte de magia, muy conveniente como niños chiquitos, ya es demócrata. Después lo repito, los uribistas son como niños chiquitos. Ellos no quieren perder por nada quieren perder. Y yo le digo también, yo sí le digo, la oposición que le estaban haciendo a Maduro, yo no creo que sea lo que Venezuela necesite. Si vamos a hablar de eso, no era lo que necesitaba. Es como si vuelve la derecha en el 2026 a Colombia. No ganamos nada, no hacemos nada. Otra vez, tratando nosotros de salir de este fango tan horrible que fue el uribismo y la derecha de 200 años. ¿Y va a volver la derecha qué? Igual, va a volver la derecha a Venezuela qué? Es que los venezolanos están mal por toda parte. Están muy mal. Señor Maduro tornillado en el poder. Y la derecha rancia queriendo vender el país como quiere vender el señor Fico Gutiérrez UNE. Privatizar y privatizar y privatizar. Está muy mal. Dice Paula, es básico si quieres hacer la comparación. Bueno, sigo sin entender por qué el señor Bukele no es un dictador.
No me han dicho argumentos válidos. Como lo dije, el señor Milei se les va a reelegir. Entonces vuelvo y lanzo acá una pregunta para la gente que me está escuchando en el live. Entonces, si el señor Milei se reelige, sabiendo que incrementó la inflación, que incrementó la pobreza, entonces ahí sí también estaría bien. ¿Mm? ¿Mm? Ahí sí estaría bien entonces si Milei se reelige, porque ese se va a reelegir. Ah, ya voy para allá, exactamente, Oximandias, ya voy para allá. Ya voy justamente para eso. Ya voy justamente, y qué bueno que haya bastantes uribistas. Qué bueno que haya bastantes uribistas, porque les voy a tocar un tema muy sensible, que están muy calladitos los uribistas. Y es el siguiente, y ya se los muestro. Que justamente la idea de Lai era esa, llegar a ese tema, y yo creo que ya es suficiente. Miren esta joya, señores uribistas. Miren lo que ustedes están tratando de ocultar. O sea, la intención del show mediático que están haciendo, la intención de la indignación porque se robaron las elecciones en Venezuela, pobres venezolanos. Qué pesar de los venezolanos, tiene un fin y tiene un propósito. Como todo la derecha. Usted sabe que la derecha no da puntadas sin dedal. ¿Ah? Entonces salió una noticia bastante maluca. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ayer, y yo creo que ahí sí hay ningún uribista se dio cuenta, están callados. Nadie ha dicho nada al respecto sobre esta noticia tan hermosa. Miren, es la calidad de esta noticia. Revista Raya, acá nadie se está inventando nada, es Revista Raya, medio independiente. Y este tema yo ya lo había tocado unos meses antes, sino que la derecha estaba calladita. Virus espía Pegasus fue adquirido por el gobierno Duque. Gobierno Duque, uribistas, escuchen bien. Duque, gobierno de Iván Duque. Con dineros incautados al narcotráfico por 13 millones de dólares en efectivo para intervenir 2.600 líneas telefónicas. Y la pregunta del millón, que hace Raya y que me parece muy válida, ¿en manos de quién está Pegasus en Colombia? Y el problema de esa plata, señores uribistas, ya que ustedes se preocupan tanto por la corrupción y se indignaron tanto con los carrotanques, es una plata en efectivo que fue enviada en un avión privado. Y la respuesta de Duque es que no sabía. Entonces yo a unos meses, cuando ya salió este escándalo, yo hace unos meses yo pregunté, ¿cómo es posible que se monten 13 millones de dólares en efectivo y salgan del país? Y fuera de eso, con un propósito ya conocido en Colombia como chuzadas del DAS, porque no es la primera vez que el uribismo actúa de esta manera vil y asquerosa, con intenciones de perseguir a la oposición, porque la intención de esto es perseguir a la oposición. Intervenir 2.600 líneas telefónicas. Entonces, señores uribistas, ustedes que mantienen tan preocupados, tan indignados, ¿por qué no han hecho escándalo? Qué raro, ¿cierto? Qué raro que estén callados. Entonces ahí es donde yo les digo, con razón la indignación con Venezuela. Claro, aprovechemos y tapemos ese escándalo del pobre Duque que se jacta hablando del gobierno y los uribistas hablando de corrupción. Y que qué horror la corrupción. Y dicen, no, es que Petro se inventó la corrupción. Petro se la inventó. Colombia descubrió la corrupción con Petro. Antes no existía la corrupción. Eso era impensable en el gobierno de Duque y de Santos y del señor Uribe, con la Yidis política, Odebrecht, Otcat Paz. No. ¿Ah?
Exacto. Gracias por corregirme, Oximandias. Pegasus costó 30 mil millones de dólares, 30 millones de dólares, perdón, 30 millones de dólares y 13 millones en efectivo. Entonces yo les pregunto, ¿esa plata de dónde salió? Pues hoy tenemos respuesta. Hoy tenemos respuesta. Era plata incautada del narcotráfico. Entonces, ¿cómo así? Entonces, seguimos como lo de la madrina. Cogemos cosas incautadas, bienes incautados y los utilizamos como se nos dé la gana. ¿Mm? O sea, era plata como lo que hicieron con la SAE. Incautamos bienes al narcotráfico, bienes inmuebles, y los utilizamos como se nos dé la gana. ¿Qué importa? Entonces ponen a la señora madre de Iván Duque a llamar por bienes, a ver, para hacer obras de caridad, supuestamente. Y entonces yo les hago la pregunta, uribistas, ya que están tan preocupados. ¿Ustedes sabían de esto? ¿Ah? ¿Mm? Y no hay investigación. Alias la madrina, hay audios. Está toda la trazabilidad de cómo operaba alias la madrina cuando llamaba. Y no pasó nada. Entonces, ¿por qué se indignan? Porque los audios están. Daniel Coronel lo sacó, varios medios lo sacaron, no estoy diciendo mentiras, donde la señora pregunta por bienes de la SAE. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer la mamá de un presidente preguntando por bienes de la SAE? Como si fuera un supermercado. ¿Mm? ¿Mm? Ahí sí no se indignaron, ¿no? Pero yo estoy seguro que los señores uribistas no sabían de esto. ¿Mm? No sabían de esto. Yo estoy seguro. Estaban enajenados con la indignación fingida de Venezuela. Entonces, este live justamente lo hice, gracias Oximandia, usted siempre un bacán, hermano. Este live lo hice con una intención. Tanta indignación en Venezuela, tanto show uribista desde ayer, tanta preocupación por la democracia en Venezuela, es tratando de ocultar esto. Entonces los argumentos, miren los argumentos de agnóstico, ya como les dije la verdad, salen con un argumento, al menos Duque no era trans, dice agnóstico. Entonces, y que lo diga agnóstico, pues normal, pero ese tipo de argumentos que acaba de decir agnóstico, lo dicen las caras públicas del uribismo, de ese tipo, como Polo Polo, por ejemplo. Esos son tipos de argumentos como Polo Polo. Sí, agnóstico, madure. Sí, total, Martín González, es así, madure, agnóstico. ¿Por qué sales con esas bobadas? Sales con esas bobadas cuando usted está hablando de una cosa que a ustedes les compete, y estoy seguro que los uribistas estaban sanos, como se dice. Estaban sanos de este escándalo. Y esto es un escándalo, porque ya habíamos repetido las chuzadas del DAS. O sea, se repitieron otra vez las chuzadas del DAS. Volvimos a las chuzadas del DAS. Y yo le pregunto, ¿esto por qué no es un escándalo en Noticias Caracol, en RCN, en Semana? ¿Ah? ¿Por qué no es un escándalo? ¿Por qué no es un escándalo? Estaban chuzando a la oposición, estaban cogiendo plata del narcotráfico para chuzar a la oposición. Ahí les dejo esa noticia, queridos uribistas. Menos mal esperé que llegaran varios para que se informen. Ahí quedan informados y notificados, como decimos los abogados. Quedan notificados, señores uribistas, de esa noticia, porque estoy seguro que no la sabían. Y el problema es ese, como dice, no, ¿dónde está eso? ¿Quién tiene ese software? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? O sea, ¿eso lo están utilizando en este momento? ¿Será que eso lo están utilizando en este momento? ¿Lo están utilizando con Petro? ¿Lo están utilizando con María José Pizarro? ¿Por qué? ¿Lo están utilizando con los ministros? ¿Ah? Uribistas, respondan. ¿Dónde está? ¿Dónde está el software Pegasus? ¿Ah? ¿Dónde está el software Pegasus? Porque se compró. Es un hecho, muchachos.
Se compró y Oximandia lo rectificó, 30 millones de dólares y 13 millones de dólares en efectivo. Eso ya lo sabíamos desde unos meses. 13 millones de dólares en efectivo enviados en un avión. Pues pueden chuzar al que se les dé la gana. Pero entonces, uribistas, respondan, ¿dónde y quién lo tiene? ¿O no se habían enterado? Porque los problemas del país los inventó todo Petro. Eso lo inventó Petro. Petro inventó los problemas del país. ¿Cómo es eso entonces? Entonces yo no les creo, uribistas, yo no les creo cuando dicen que están indignados por Venezuela. Ese cuento es muy, muy rancio, ese cuentico de que están indignados por Venezuela y que qué pesar de Venezuela y que la democracia en Venezuela. Si ustedes fueron los que ayudaron a incrementar la democracia con el cerco diplomático de Iván Duque, ustedes fueron y lo celebraron y aplaudieron a Duque e hicieron un concierto. ¿No se acuerdan del concierto con Iván Duque? Donde el señor Guaidó se tomó fotos con paramilitares. ¿O tampoco se acuerdan de eso? Tienen memoria selectiva, ¿cierto? Memorias muy selectivas. Memorias demasiado selectivas ustedes. ¿A qué te voy a subir agnóstico si acabas de decir? O sea, dices un comentario de transfóbico, primero que todo. ¿Y quieres que te suba? Agradeces, señor agnóstico, que no te he bloqueado, porque su comentario fue transfóbico. Imagínese. Yo no voy a subir gente hacia mi like. Qué pena. Agradece. No lo bloqueo porque siento que se necesitan que personas como usted se tienen que informar mejor y dejar de ver semana. Pero obviamente, yo no voy a subir a una persona que es transfóbica. Jamás. Y estoy seguro que usted también es xenofóbico. Y ahorita usted está preocupado por Venezuela. O sea, la gente xenofobia que tratan mal a los venezolanos, que piden limpieza social, porque he visto que piden limpieza social. Es que necesitamos que vengan los paramilitares otra vez para que hagan limpieza social con los venezolanos. Eso lo he visto yo y lo he escuchado. Y sobre todo en mis TikToks. A mí me sorprende mucho que haya gente pidiendo que vuelva Carlos Castaño, que vuelva un Don Berna. Entonces, no señor, acá yo no le voy a dar espacio a gente así. Transfóbica, no. Ni transfóbica ni homofóbico. Porque esa es otra cosa. Insulto de uribista siempre es homofóbico. Es un insulto homofóbico y qué pena. Pero la Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un Estado social de derecho pluralista. Para que se enteren y se desayunen. ¿Y eso qué quiere decir? Que respeta las diferencias de los seres humanos. Si ustedes que son demócratas y no han entendido eso, es porque ustedes no son nada. Así de sencillo. No saben nada. Artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Y es más, se los voy a poner y se los voy a leer para que se eduquen un poquitico. Se los leo, muchachos. Se los leo, queridos uribistas. Qué bueno que estén en este live para que lo puedan ver. Entonces reza así la Constitución. Ustedes que se creen demócratas. Ustedes que se creen demócratas libertarios. Y no hay nada más libertario que la Constitución Política de Colombia.
Y dice la Constitución Política de Colombia, Colombia es un Estado social de derecho. Escuchen bien, social de derecho. No es de derecho. Social es que está en pro de la sociedad, organizado en reforma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Pluralista, se lo subrayo. Se lo subrayo. Pluralista, señores. Así que cuando ustedes son transfóbicos, homofóbicos, xenofóbicos y todo lo que termine en fóbico, pues están violentando la Constitución Política de Colombia, artículo primero. ¿Quedaron? Entonces, señores, esa es otra cosa. Gracias, Fer, por recordarme eso, Fer. ¿Qué pasó con los falsos positivos de Duque en Tibú, en norte de Santander? O tampoco los uribistas que están acá sabían de eso, que en el gobierno de Iván Duque, año 2020 y 2021, hubo falsos positivos en Tibú, norte de Santander. Y la prensa callada, en silencio, no hizo nada. Mujeres vulnerables y sobre todo, escuchen bien, mujeres venezolanas migrantes fueron utilizadas por el ejército de Colombia para ser informantes y ser carnada con el ELN y fueron desplazadas y asesinadas. ¿Cómo la ven, pues? Entonces, ¿por qué yo me pregunto, por qué los uribistas que se jactan de respetar la Constitución, que los uribistas uno los ve defendiendo la Constitución y que Petro la va a acabar y que Petro la va a acabar y que nos vamos a convertir en una dictadura, y entonces sale el señor Santos diciendo que Petro no hay necesidad de ser una constituyente, y salen todos eufóricos, envenenados con lo que dice Vicky Dávila? Pero uno va a ver y ustedes no respetan. También mujeres embarazadas, sí señor Fer, sí señor, mujeres embarazadas fueron víctimas. Pero a mí lo que me impresiona es que estoy seguro que los uribistas que están aquí no sabían el artículo primero y lo que significaba ser un Estado social de derecho pluralista. Entonces, si usted defiende la Constitución, señor uribista, si usted defiende la norma de normas, si usted defiende este artículo primero, usted no puede ser transfóbico, no puede ser homofóbico, xenofóbico. Se los digo así. Entonces yo acá no estoy improvisando, yo no me estoy inventando. El artículo primero se hizo en la Constituyente de 1991. Yo no me estoy inventando nada. Acá, esto no es opinión. Lo que les estoy diciendo no es ni una opinión, no es que yo creo, no es que presuntamente, no. Es una norma de normas. Constitución Política de Colombia, artículo 1. Ya, que si ustedes van a rechazar eso, pues ustedes no son democráticos. Punto. Punto. Pero qué bueno que hayan uribistas para que hayan conocido el escándalo de Pegasus. Gracias Oximandia, gracias Fer por recordarme eso, porque a mí ese cuentico, vuelvo y lo repito, a mí ese cuentico de que Colombia la acabó Petro, no señor, no señores. Sí, es así, exacto, ese es el resumen, Oximandia. Los de derecha dicen que ser demócratas, pero no respetan la Constitución. La irrespetan tanto, la violentan tanto, que dicen que hay que darle un golpe de Estado a Petro. El marqués de Pombal dice, señor, ¿quién creó esa Constitución? Pues le recuerdo, señor, la Constitución de Política fue un pacto social que fue una iniciativa del M-19 en su desmovilización, porque se necesitaba acabar con la Constitución de 1886.
una constitución rancia y sobre todo católica. Católica. Estaba muy mal estructurada. Entonces, si me vienen a decir que quién fundamentó la constitución política en 1991, yo digo el M-19, los que ustedes odian. Gracias a la constitución política de Colombia tenemos un Estado social de derecho. ¿Mm? Tenemos un Estado social de derecho. Gracias a eso. Y también personajes como la señora Claudia López en ese tiempo impulsó la séptima papeleta. Pero ustedes saben que Claudia López se degradó ya. Bueno, quiero leer, ¿el señor Petro se ha pronunciado mientras estamos haciendo el live o no se ha pronunciado sobre las elecciones? Porque deben de estar desesperados, están desesperados porque Petro no se ha pronunciado, desesperados. No, es que fue un pacto social, escuchen bien, pacto social, liberales, conservadores, guerrilleros, o exguerrilleros, como los quieran llamar. Fue un pacto social, pero que fue fundamentado gracias al proceso de paz del M-19. O sea, en lo que quiere decir, si el M-19 no se hubiera desmovilizado, no hubiera hecho el proceso de paz, no existiría la Constitución de 1991. Dice, pues esto es noticia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que reconocerá el triunfo del mandatario venezolano Nicolás Maduro si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirma la tendencia. Bueno, eso es lo que dice el señor López Obrador. Y esto sí es la verdad. Son igualitos, son igualitos. Dice Dubán, pacto criminal, no, fue un pacto social. Estaban todos los actores sociales, indígenas, raizales. Son las etnias. ¿Cuáles son las etnias de Colombia? Raizales, indígenas, afros, gitanos. Son las etnias de Colombia. Si me escapa una, me la dicen. Todos los actores políticos, exguerrilleros, liberales, conservadores, hasta la oligarquía, todos estaban representados en la Constitución de 1991. Todos. Ah, y esto sí es verdad. Están diciendo los uribistas que haya un estallido social. Entonces, un estallido social allá sí es bueno, aquí no es tan bueno. El de acá fue horripilante. Comunidad ROM. Pues yo tengo entendido, Ramanujan, que la ROM no son los mismos gitanos, o estoy equivocado, corrígeme si puedes. Yo tengo entendido que los ROM son los gitanos. Ah, esto lo que acabamos de hablar. Y el escándalo del software Pegasus fue opacado por los tibios y uribistas con la indignación fingida de los resultados de Venezuela. Eso es un manual, eso es una estrategia. Eso es algo que está ahí. Y esto es un chiste que yo hice, espero que lo entiendan, si han visto el capítulo, fue muy chistoso. Los uribistas y tibios cuando Petro se pronuncie. Van a tener un orgasmo múltiple. Cuando el señor Petro se pronuncie, va a ser orgásmico porque inmediatamente van a empezar a tuitear, van a decir, no, lo van a acabar. Eso prepárense, muchachos, prepárense. Prepárense para eso. Hace 4 horas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha proclamado este lunes de manera oficial presidente a Nicolás Maduro, después de que el ente comunicara la noche del domingo que el chavista en el poder desde 2013 ganó los comicios con el 51.2% de los votos. Bueno, el Consejo Nacional Electoral ya dijo que el señor es presidente. Yo no estoy de acuerdo, pero pues así funcionan las dictaduras.
Lo que dice Alejo es verdad. Según la oposición inteligente, a Petro nadie le para bolas en el mundo, porque es un don nadie. Pero también dicen que acaba de poner presidente en Venezuela. Entonces, porque eso es lo que yo estoy diciendo. Están diciendo que Petro es el responsable de que Maduro se haya reelegido. ¿Ah? Eso está muy raro. Eso está muy raro. Hola Fer, me enviaste algo al privado, pero es que no lo puedo revisar porque tengo el celular como cámara. Entonces si me salgo paro el live, pero entonces yo lo reviso ahorita. Gracias Fer. Ah, ya se enteraron, esto me pareció muy bacano, ahí como para salirnos del tema un poquito. Japón, China y USA quedaron en la masculina, en la final masculina de equipos gimnasia. Eso fue brutal. Esa gente no es humana. Eso es brutal. Dice Clara López. Clara López estuvo como garante en las elecciones. Dice, es imperativa la publicación de las actas de mesa en la web, tal como se comprometió a hacerlos el presidente del CNE dentro de las 48 horas del final de la jornada electoral. Yo estoy de acuerdo. Lo tiene que hacer el CNE. Lo tiene, por transparencia lo tiene que hacer. Pero el problema es que yo siento que eso ya está manipulado. Eso ya está manipulado. Ya está manipulado. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Ya después, ¿ya cuánto llevamos después de la elección? Llevamos para 24 horas. Eso ya está manipulado. No se puede hacer nada. Sí, la verdad, yo sí estoy aterrado, ¿verdad? La verdad sí. Yo sí estoy aterrado con esto.